Aires de fiesta. Navidad, época para compartir y celebrar. Este año 2020, la pandemia de COVID-19 nos presentó una nueva realidad, donde el confinamiento y el distanciamiento físico han sido la norma. Y la nueva realidad es que hay un virus que es altamente contagioso, que si bien es cierto, hay un 80% de la gente que ni cuenta se va a dar de que tuvo la enfermedad, hay un 20% que sí. Estamos hablando de un virus que enferma y que mata. Así de delicado es esto. Estamos iniciando justamente el mes de diciembre, ya lo hemos indicado varias veces, es un mes difícil, es un mes complicado para la pandemia, es un mes que puede ser muy fértil, de mucho fruto para el virus, si no seguimos las indicaciones. Yo sé que la fatiga mental está presente, que ya la gente no quiere vivir con el COVID, pero el COVID está viviendo con nosotros. Tenemos que ser valientes y aceptar la cruda realidad. Diciembre de 2020 no es un diciembre normal. Y si queremos hacerlo normal, el virus, insisto, va a aprovecharse para provocar muchísimas infecciones simultáneas. Y cuando una persona se enferme gravemente por un infarto, un accidente de tránsito o por COVID o cualquier otra circunstancia, podemos tener ese escenario tan detestable, porque la verdad es que eso nunca ocurrió en Costa Rica y tenemos que verlo con recelo de que no haya campo en una unidad de cuidados intensivos para esa persona. Yo creo que tenemos que entender que esto no es un asunto de meter miedo, no es un asunto de imponer medidas, es un asunto de cuidarnos todos y todas, que la situación mundial, esta pandemia que ocurre posiblemente una vez cada 100 años, nos tocó vivirla a nosotros. Tenemos que comportarnos como debe ser. Si vemos todavía, como indicaba, mucho conglomeración de personas, celebraciones o reuniones en lugares cerrados, poco ventilados, lamentablemente les vaticinamos que el diciembre que hemos querido que sea lo más tranquilo desde el punto de vista de la pandemia se va a complicar muchísimo. Y aunque sabemos que debemos mantener la distancia, las medidas adoptadas en esta pandemia no han sido muy bien recibidas por muchas personas. La pandemia ha venido a darnos una cachetada, ¿verdad? Duele mucho no poder estar cerca de la gente que nosotros queremos, ¿verdad? No poder compartir con ellos y que ese distanciamiento se nos presenta como una garantía de sobrevivencia, ¿verdad? Y entonces nos ponen en ese dilema porque por un lado extrañamos la presencia, la cercanía de los otros, pero por otro, esos otros también se convierten en un potencial transmisor del virus, ¿verdad? Y en una especie también hasta como de enemigo, ¿verdad? Y porque podrían contagiarme, ¿verdad? Y también darnos cuenta de que yo también podría contagiar a otros, que podría contagiar a mis seres queridos, ¿verdad? La gente que yo amo y que finalmente optamos por distanciarnos para que eso no pase. Yo creo que el distanciamiento sí nos hace sentir de alguna forma solos, sí nos hace sentir que esa distancia, ¿verdad? Que antes no le veíamos como mucha importancia, sí se sufre y sí se duele, ¿verdad? Se sufre esa falta del otro, de la persona, de las personas que queremos, ¿verdad? Y yo creo que eso, ¿verdad? Esa falta del otro sí trastoca fibras muy muy profundas, ¿verdad? Y que yo creo que eso sí tiene como todo el potencial de desencadenar conflictos internos importantes, ¿verdad? El sentir que nos falta alguien, ¿verdad? El sentir que no tenemos a nadie, que no tenemos la cercanía de nadie, ¿verdad? Que muchas personas lo están sintiendo. Pero el confinamiento y las medidas de restricción no solo afectan la salud emocional de las personas, sino también su situación económica. Esto se evidenció en la encuesta continua de empleo realizada por el INEC, la cual reveló que en los meses de agosto,
septiembre y octubre del 2020, el desempleo llegó al 21,9%. Realmente mi tiempo de cuarentena inicialmente fue muy difícil y ha sido difícil. Yo soy trabajadora independiente, soy arquitecta de profesión, trabajo con mi papá, que él es ingeniero civil y tenemos nuestra propia empresa, pero es una empresa independiente. Entonces cuando salieron las medidas sí fue bastante difícil porque nuestros ingresos se vieron mermados. Era difícil el qué vamos a hacer, qué vamos a inventar o cómo vamos a trabajar. Se vieron afectadas también en el área de construcción, entonces también por ese lado nos vimos afectados. Nosotros somos peritos, trabajamos para bancos. Al los bancos cerrarse, se cerraron las puertas totalmente de nuestro trabajo. Entonces es cuando uno choca, ¿verdad?, con la parte de emociones y ¿ahora qué hago? Me siento mal, me siento triste, me siento preocupada, estresada. ¿Qué voy a hacer? Por ese lado al principio sí fue lleno de mucha incertidumbre, mucha preocupación, porque es el pensar eso, ¿verdad? Se me cierran puertas, me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces sí, al principio sí fue lleno de mucha angustia, o sea, realmente un estrés muy grande, y no voy a decir que no. Entonces, por ese lado de afecto emocional sí ha sido muy difícil. Pero llega el fin de año y los aires navideños y la emoción de celebrar con familiares y amigos nos impulsan a querer evadir las restricciones, dejar atrás los problemas y hacer planes para celebrar juntos las tradicionales fiestas de Navidad. Todas las sociedades tenemos rituales o tenemos tradiciones, ¿verdad? Actividades que son importantes, ¿verdad? Porque representan algo, ¿verdad? Tal vez la Navidad es quizás la temporada, la época en la que podemos ver a la mayoría de nuestras familias, ¿verdad? Y entonces organizamos una actividad, una cena, un intercambio de regalos, y entonces se disfruta y se trata de pasar un tiempo en familia. Y de pronto qué difícil saber que después de un año de vivir así, ¿verdad?, vamos a llegar a la Navidad y vamos a tener que también tener estos cuidados y estas medidas, ¿verdad?, para no enfermarnos ni enfermar a otros. Yo creo que cuesta un poco como aceptar, ¿verdad?, que la Navidad tenga que ser así, ¿verdad? Y yo creo que si hay algo que el distanciamiento social también ha promovido, es esta sensación de una profunda soledad, ¿verdad? Que de pronto nos sentimos solos, y nos damos cuenta de que sí necesitamos el calor de la familia, el calor de los amigos, la presencia, la mirada, ¿verdad? Que sí necesitamos eso. Y creo que estas fiestas navideñas, ¿verdad?, estos rituales, esas actividades que tenemos, sobre todo en estas épocas, son importantes por eso. Este año va a ser muy diferente para nosotros. A final de año ya hemos conversado a ver qué vamos a hacer, mi novia y yo, dónde lo vamos a pasar, a quién vamos a visitar. Sin embargo, si hay algo que tenemos claro es que va a ser muy diferente a años anteriores. Lo ha sido desde que comenzó todo esto de la pandemia, ¿verdad? Se extrañan amigos, se extrañan eventos, ver gente incluso no tan cercana, pero que antes podía verse sin ningún riesgo ni nada por el estilo. Acostumbrarse a esto ha sido complicado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es una realidad temporal que hay que vivir y esperar que todo pase cuanto antes. Pero para eso, bueno, hay que apegarse a las medidas, ¿verdad? Y seguir adelante. Sin embargo, sí ha sido un año muy diferente, ¿verdad? Y definitivamente la Navidad va a ser muy diferente y no podemos pues actuar como antes, que tal vez íbamos en la mañana a la casa de la familia de ella, después a la casa de mis papás, después a la casa de mis abuelos, después pasar a donde unos amigos.
ese tipo de cosas definitivamente este año no, ¿verdad? Pero no debemos permitir que el sentimiento de soledad y el deseo de volver a estar juntos nos hagan olvidar la situación sanitaria en que nos encontramos actualmente. La pandemia de COVID-19 ya superó los 145,000 casos de personas contagiadas a nivel nacional. La situación actual de la COVID-19 en Costa Rica presenta un leve incremento con respecto a lo que fueron las 3 semanas previas, en las que veníamos observando un decrecimiento paulatino, leve, pero sostenido. Definitivamente hay un antes y un después con respecto a la utilización de las mascarillas. Creo que las mascarillas fueron el parteaguas que vino a estabilizar un poco esa tasa de contagios. Desafortunadamente, han sido 8 meses, porque en realidad, si bien es cierto, la cantidad de casos comenzaron a mostrarse importantes a partir de abril, la restricción comenzó prácticamente desde marzo, que se comenzaron a tomar las medidas, y el distanciamiento físico, el distanciamiento social, vamos a ver, se nos ha venido acumulando. Eso nos ha acumulado ansias, ansiedad, nostalgias, deseos de salir, y entonces podría explicarse que con esta necesidad del gobierno central de movilizar la economía, hubo necesidad de hacer una reapertura, y con eso también se incrementaron los casos. Esto fue coincidente con julio, agosto, septiembre. Entonces hemos tenido, digamos que que podríamos llamar una primera ola, pero ha sido una primera ola sostenida. No es atípica en la que suben los casos y luego rápidamente bajan, sino que aquí subieron entre julio y agosto, volvieron a subir un poquito en septiembre, y prácticamente todo septiembre, todo octubre y las primeras 2 semanas de noviembre nos hemos mantenido en una parte alta de la cresta, en una meseta llamaríamos, con leves bajaditas y con algunas oscilaciones. Esa sería la situación que tenemos en la actualidad. Insisto, hay un leve incremento en la cantidad de personas internadas en los hospitales, que son, para mi gusto, el mejor indicador. Y es que hemos escuchado hablar tanto sobre el COVID-19, sus vías de contagio y sus efectos, que quizá le hemos dejado de prestar la atención que deberíamos. Pero el virus sigue presente y es igual de contagioso. Tenemos que recordar que las vías de contagio del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, es básicamente por medio de lo que expulsa nuestra boca o lo que expulsa nuestra nariz cuando hablamos, tosemos, silbamos, cantamos, estornudamos, ¿verdad? Y entonces, en este proceso, a pesar de que nosotros no lo estamos viendo, estamos expulsando saliva. Cuando silbamos, estamos expulsando saliva. Y en esta saliva se van gotitas que van contaminadas con el virus. Ahora, el virus es un poquito grande, y entonces se dice que a los 1.8 metros, o sea, para ponerlo fácil, en 2 metros, prácticamente las gotas más grandes de saliva prácticamente caen al suelo. Por eso es que hay que mantener muy importante esa distancia de 2 metros. Sin embargo, estudios que se realizaron primero en Japón y que después se han esparcido por el mundo, nos han demostrado que existen las micropartículas o las microgotas o las gotículas de saliva que se producen también con los estornudos, cuando hablamos, tosemos, nos reímos, hablamos fuerte.
Y estas que son muy pequeñas también cargan el virus. Y estas, como son tan pequeñas, se pueden mantener, son aerosoles, que se pueden mantener en el aire durante varios minutos. Y si no hay circulación del aire, hasta por horas. ¿Y por qué esto es importante? Porque precisamente tenemos que ubicar que la dinámica de contagio de la COVID se relaciona con lo que se ha llamado los 3 elementos principales. Algunos hablan de las 3C, ¿verdad? Lugares concurridos, lugares con conglomeraciones y donde no hay suficiente distancia, o sea que hay contacto. Entonces hablamos de distancia, hablamos de tiempo y hablamos de si el espacio es cerrado. Y curiosamente, cuando hacemos una fiesta, usualmente lo hacemos en espacios que no son necesariamente muy abiertos, que no son bien ventilados, no guardamos la distancia, nos queremos mostrar afecto, y la otra cosa es que muy probablemente vamos a querer dejar de cortar esta distancia aún más quitándonos la mascarilla. Entonces, si dejamos de usar la mascarilla, si rompemos la distancia física, si vamos a lugares concurridos, como suele ser una fiesta de fin de año, una fiesta de amigos, una reunión familiar, y aparte de eso lo hacemos en una sala cerrada o en un salón donde no hay buena ventilación, es altamente probable que ocurran contagios. Las medidas sanitarias y de protección son muy importantes, pero no nos libran del contagio. Y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración, porque mucho se ha hablado del número K o el factor K. Y esto tiene que ver con que se ha descubierto que el 80 a 90% de las infecciones son producidas por un 10 o 20% de personas infectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% de personas infectadas no contagian a la gente. Son solo un 10 o un 20. Pero estos entonces serían los que llamaríamos los supercontagiadores. Y estos supercontagiadores no es precisamente porque tengan una condición particular, sino que simplemente acuden a un lugar con esas condiciones como las que yo les acabo de mencionar, lugar cerrado, concurrido y donde no guardamos la distancia durante mucho tiempo, y entonces es capaz de infectar a muchas personas. Por ello, no debemos bajar la guardia y debemos seguir cuidándonos a nosotros y nosotras y a nuestra burbuja. El concepto de la burbuja social es muy importante de comprender. No es cierto que yo tenga una burbuja familiar, una burbuja laboral y una burbuja de amigos con los que juego la mejenga. La burbuja es la gente con la que yo tengo relación cercana y en la cual cada uno ha tomado la responsabilidad de mantener distancia de las demás personas para mantener exactamente la cercanía con las del núcleo familiar, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a una fiesta donde va a concurrir varias burbujas, prácticamente se rompe ese pacto, se rompen las burbujas, se rompen las distancias sociales en el momento que se rompen las distancias físicas. Entonces, ahí se rompe absolutamente todo y la probabilidad de los supercontagiadores o del supercontagio aumenta enormemente. Se cree que las pequeñas reuniones en el hogar con distintas burbujas pueden ser las causantes de la propagación del COVID-19 por la mala ventilación que hay en una casa o salón. Como señala el especialista, lo ideal es evitar las reuniones con personas fuera de nuestra burbuja. Pero si va a asistir a una fiesta familiar o de amigos, recuerde tener presente las siguientes recomendaciones. Trate de realizar las reuniones en lugares abiertos,
amplios, con buena ventilación y no usar el aire acondicionado por ninguna circunstancia. Si va a romper su burbuja social, que sea con la menor cantidad de personas de otras burbujas. Evite los saludos efusivos y el contacto prolongado con otras personas fuera de su burbuja, así como las conversaciones en voz alta, las carcajadas y cantar o silbar. Recuerde que si presenta cualquier síntoma de enfermedad o malestar, lo ideal es que no asista a ningún evento o fiesta navideña. Y sobre todo, recuerde siempre seguir las medidas sanitarias del lavado de manos, la desinfección con alcohol en gel y el uso constante de la mascarilla. Esa sería como una serie de recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para tratar de reducir la tasa de contagios con la gente que más queremos. Entonces, ¿cómo nos evitamos las posibilidades o las probabilidades de contagio? Siendo muy respetuosos de las burbujas y al menos por esta Navidad, hasta donde sea posible, que nos mantengamos en nuestras pequeñas burbujas. Bueno, para Navidad nos quedamos cada quien en su burbuja. Yo sigo viviendo en la casa de mis papás y nos quedamos los poquitos que vivimos acá. No viene nadie ni nadie sale, pero sí para Año Nuevo viajo con mi esposo para San Carlos, que es la finca de mi papá, que es donde él se encuentra, porque él ha estado completamente aislado, porque él es una persona de alto riesgo por su edad, es hipertenso, es diabético, entonces vamos a ir a visitarlo. Viajo yo y viaja mi esposo, pero sí con muchas medidas de que igual siempre nos toman la temperatura, nos tenemos que lavar las manos, al momento de la llegada tenemos que bañarnos, es como tampoco de mucho contacto físico, pero sí vamos para allá. Este año decidimos pasarlo con mi familia, pues curioso porque todos nos hemos adaptado, ¿verdad?, al tema de las nuevas medidas, nuevos hábitos que tal vez antes no se tomaban. Incluso mi abuelo instaló un lavamanos de pedal en la casa, en la entrada. Tenemos ya ideado cómo acomodar el comedor para que pues haya distancia y demás. Pues la verdad nos hemos adaptado. Sí ha sido difícil. Tengo la fe de que sea temporal y de momento lo que queda es apegarse y respetar las medidas, ¿verdad? Así lo vamos a hacer nosotros este año. Como comenté, en mi casa todo ha sido ya planeado, planificado y previsto, ¿verdad? Para correr el mínimo riesgo, y pues este año va a ser un poco diferente, ya que no va a ser como antes, que íbamos a una casa, después a otra. Supongo que esta vez nos quedaremos solo con mi familia, pero sí tomando las medidas y parámetros establecidos, ¿verdad?, recomendados por el Ministerio de Salud para evitar riesgos de contagio, por lo menos por ahora. Si vamos a romper burbujas, que sea en la menor cantidad posible. Recuerden que pasan varios días antes de que yo muestre signos de enfermedad. Hay que recordar que el 80% de las personas son asintomáticas prácticamente. O que inclusive los que se van a enfermar tienen 2 o 3 días que son infecciosos antes de comenzar a mostrar la enfermedad. Hay que reconocer primero que es una situación difícil, ¿verdad? Y que por supuesto que duele no poder estar cerca de las personas que queremos, ¿verdad? Y que de pronto una Navidad va a ser una Navidad diferente y va a ser una Navidad que posiblemente vaya a marcar otras Navidades. Nos sentimos mal, es difícil, amamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras personas más allegadas, quisiéramos estar con ellos, pero en este momento habría que pensar también en que hay otras formas de amar y de manifestar el amor,
¿verdad? Y que ya llegará el momento en que podamos abrazarlos, ya llegará el momento en que podamos otra vez reunirnos a comer juntos, a hacer una carne asada, ¿verdad? A intercambiar un regalo. Vamos a ver, yo sé que tenemos muchas ganas, tenemos mucha nostalgia, tenemos muchos deseos de mostrar amor, de mostrar cariño, pero precisamente tenemos que hacer un cambio en esa forma de demostrar el cariño, de mostrar el afecto, y ahora, precisamente, porque te quiero, me mantengo lejos. Porque te quiero, trato de no contagiarte. Aunque yo esté muy seguro de que yo no lo estoy, porque me cuido mucho. Recuerden que pasan varios días antes de que yo muestre signos de enfermedad. Creo que es un acto de conciencia, es una cuestión de responsabilidad, pero por encima de todo es un acto de amor. Todas las personas debemos hacer un compromiso y cuidarnos mutuamente. No permita que estos aires de fiesta lo contagien de algo más que alegría, amor y buenos deseos.